The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenos días y bienvenidas, bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC, que en esta oportunidad lo tenemos con el auspicio de nuestro miembro muy activo, Profamilia Colombia. Muchas gracias, Profamilia Colombia, por haberse ofertado para hacer el webinar del día de hoy. Todos están con el micrófono cerrado con el fin de prevenir el ruido que normalmente tenemos en las oficinas, así que estamos todos con el micrófono cerrado. Este webinar está siendo grabado y en un par de días les voy a compartir una liga o un link, un enlace de internet a nuestro canal YouTube, donde podrán contar tanto con el audio como el video del webinar, y así lo pueden tener siempre en sus computadoras. Asimismo, la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva mantiene en nuestro sitio web una biblioteca de todos los webinars que hemos hecho en inglés, francés y castellano. No vamos a abrir los micrófonos, justamente como les decía, para evitar los ruidos, pero todas las preguntas son más que bienvenidas. En el recuadro que tienen a la derecha de su pantalla hay un sitio que dice questions, preguntas en inglés, así que por favor ahí pueden ir escribiendo sus preguntas conforme nuestros panelistas van haciendo la presentación, así que cualquier duda, cualquier pregunta la van escribiendo, y al final yo se las leo a los panelistas para sus respuestas. Les agradecemos mucho a todos por su asistencia y doy la bienvenida a nuestros dos presentadores, Juan Carlos Rivillas y Mariana Calderón. Ustedes han recibido ya sus biografías en la invitación al webinar. Adelante, Juan Carlos, yo me pongo en silencio. Mariana, tú también deberías cerrar tu micrófono. Gracias. Gracias, Milka, pero olvidamos a Luz Janet, que pues Luz Janet también en este momento está acompañándonos y es la persona encargada de abrir la presentación. Entonces, Luz Janet, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Milka, gracias por tener en cuenta por familia para este tipo de espacios académicos que son muy importantes. Yo solamente quiero introducir esta investigación. Esta investigación nace de la necesidad del país de contar con información actualizada, pertinente y veraz frente a las necesidades particulares en salud sexual y salud reproductiva de la población migrante venezolana. Desafortunadamente, cuando hay contextos de crisis, solo se piensa en las necesidades básicas, en las necesidades, por ejemplo, de techo, de comida y de salud, pero la salud sexual y la salud reproductiva está absolutamente descuidada. Esta fue una investigación muy rápida, pero que en este momento se está convirtiendo en Colombia principalmente en una importante carta de navegación para la definición de políticas públicas y para el planeamiento específico de la respuesta en materia particular de salud sexual y salud reproductiva de la población migrante. Entonces esperamos que los resultados de esta investigación también les aporte y genere una importante discusión y un importante debate a todo lo que debemos afrontar en este planeamiento de las respuestas en materia de salud sexual y salud reproductiva cuando nos enfrentamos a contextos de crisis humanitaria como el que está viviendo Colombia en este momento. Juan Carlos, por favor. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Se te escucha muy bien, gracias. Perfecto, entonces, ahora con la introducción, en primer lugar, muchísimas gracias también por la invitación. Ahora, luego de la presentación de Luz Janet, para complementarlo, Janet dijo algo muy importante, y es que este informe es el primero que revela muchísimas cosas que sabíamos
pero lo hace de una forma práctica y de una forma eficiente, además que lo necesitábamos. Entonces, en pocas palabras, el informe reúne cuáles son las necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva que están experimentando los migrantes venezolanos en la frontera, en el borde Colombia-Venezuela, que es un borde muy amplio. Esta investigación fue financiada por la Federación Internacional de Planificación Familiar y por el equipo de la Gerencia de Proyectos e Investigaciones de Profamilia. Básicamente, ¿qué se hizo? Es una evaluación utilizando una herramienta estándar internacional, de la cual Mariana les va a comentar en mejor profundidad, que es simplemente unos cuestionarios ya testeados, validados por un grupo que se llama el Interagency Working Group, que es simplemente una colaboración entre la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas y todas las agencias que ustedes conocen que trabajan por el desarrollo mundial. Entonces, eso de alguna forma le da un respaldo a esta investigación porque seguimos un protocolo de investigación que por supuesto fue adaptado al contexto colombiano. Entonces les hemos preparado la siguiente presentación. Básicamente van a ser 4 momentos. El primero, hablar de ese contexto tan importante del tema de la migración y conectar la migración como un punto central dentro de la Agenda de Desarrollo Sostenible y del paquete mínimo de servicios en crisis humanitaria en salud sexual y reproductiva, el famoso PIMS. Un segundo momento es el enfoque metodológico y un tercer momento que son los resultados, que son muchísimos resultados, pero esta presentación tiene como una selección, pero si ustedes van al libro que ya está publicado en el portal web de Profamilia o se los haremos llegar a través de Milka para que lo consulten, son muchísimas más cosas que pueden consultar de forma más profunda y este libro próximamente en mayo ya estará también en el idioma inglés. Y finalmente terminamos con unas recomendaciones y unos mensajes para reflexionar. Entonces, en primer lugar, como les iba diciendo, esta investigación está alineada con 3 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es muy importante. En Profamilia tenemos algo, y es que todas las investigaciones, acciones, intervenciones que hacemos las conectamos desde el impacto local con el impacto global. Y todo lo conectamos absolutamente, está interconectado, perdón, con los objetivos y las metas del desarrollo sostenible. Esta investigación de algún modo proporciona nuevos contenidos para ayudar con el objetivo 10.7, que es de alguna forma facilitar esa migración de una forma regular, responsable, efectiva y proporcionar evidencia para que las políticas migratorias sean bien planificadas. O, por supuesto, el objetivo 5.1, que tiene que ver con poner fin a todas las violencias y formas de discriminación de las mujeres y las niñas, en particular en estos contextos de migración, en donde la trata de niñas y mujeres y la violencia sexual de alguna forma se ve incrementada por la extrema vulnerabilidad en las que la migración pone a las niñas y las mujeres. Y lo tercero, definitivamente, por supuesto, el 3.7, que es todo lo que hacemos día a día y es garantizar ese acceso a la cobertura universal en salud sexual y reproductiva, a los servicios de anticoncepción, a la información de calidad en salud sexual y reproductiva y, por supuesto, a la educación sexual integral. Entonces, esta investigación apunta a estos 3 objetivos de desarrollo, sin olvidar que la migración es definitivamente una cuestión clave y está en el centro del desarrollo sostenible. Entonces, por eso no es algo marginal, no es algo secundario, es algo definitivamente que está ligado al desarrollo y tenemos que abordar de forma muy planificada. Cerrando este tema del contexto, que seguramente ustedes saben muy bien, partimos de unas cifras. Hoy en día, en Colombia, ya 1 de cada 47 personas es una persona proveniente de Venezuela. Hemos alcanzado, por ejemplo, ciudades donde este peso poblacional ya se comienza a ver o a notar en algunas ciudades. Por ejemplo, miren en la parte, ¿dónde está? Bueno, hay ciudades, por ejemplo, creo que acá faltó, pero un segundo, qué pena. Hay ciudades, por ejemplo, como Arauca, en donde la población migrante venezolana ya está alcanzando en la ciudad el 20% de la población. Es decir, en la ciudad de Arauca, 1 de cada 5 personas ya es un niño, una niña, un adolescente o una persona adulta, un joven adulto que proviene de Venezuela.
Esto es importante, esto porque definitivamente va a comenzar a tener efectos en los cambios demográficos de Colombia. Sabemos entonces, por ejemplo, que el 48% de esos migrantes venezolanos son hombres, mientras que el 44% son mujeres. El último reporte del gobierno apunta que oficialmente en los registros de información tenemos, subió los últimos 3 meses 140.000, entonces estamos entre 1.350.000 personas que están en los registros de información que provienen de Venezuela con diferentes estatus migratorios, entre regulares, irregulares, procesos de regularización. Los irregulares son más complicados de seguir porque llegan por trochas no autorizadas, caminos no autorizados en la frontera, y es muy complicado captarlos a través de los sistemas de información. Así de que es evidente un subregistro, ese 1.350.000 pueden ser muchísimos más. El gobierno, algunas fuentes de información de agencias internacionales no se ponen de acuerdo y dicen que podemos estar en los 2 millones. Sin embargo, hay otras proyecciones, por otro lado, que dice que para el 2023, 2022 pueden ser 4 millones si la crisis se acentúa. Lo más importante de esos datos demográficos, para pasar a la próxima diapositiva, es que el 37% son venezolanos jóvenes. Es decir, venezolanos que tienen entre 18, venezolanos y venezolanas que tienen entre 18 y 29 años de edad, seguidos por los adultos de entre 30 y 59 años, que son casi un 40%. Entonces, miren, por ejemplo, cómo las personas que están migrando, esto nos ayuda a planificar y a tener mejores datos que puedan centrarse en las necesidades de estos adultos jóvenes, por supuesto, sin olvidar que el 15% de los venezolanos son niños menores de 18 años. Entonces, teniendo claro esto, termino diciendo que a pesar de que todos los departamentos en Colombia están recibiendo la población migrante venezolana, hay 12 departamentos en todo el país, de los 33 departamentos que tiene Colombia, que están concentrando el 93% de la migración venezolana. También hay un dato interesante, y es que los sistemas de información en Colombia han venido mejorando para captar, por ejemplo, la orientación sexual y el género de las personas migrantes venezolanas, y el último registro de noviembre 30 nos dice que hay alrededor de 350 personas transgénero venezolanas. Bueno, un poco de contexto, y es que en diciembre del año pasado, The Lancet, la Comisión de Migración y Salud, lanzó un mensaje importante al mundo, y ese mensaje coincidió que estaba muy alineado con en ese momento que estábamos escribiendo las recomendaciones de nuestro libro, y eso nos dio como alguna satisfacción ver cómo estábamos muy acorde con lo que habían publicado. En pocas palabras, todo lo que se haga en migración tiene que tener primero la voz de los migrantes venezolanos, es decir, no podemos hacer nada sin consultarlos, sin tenerlos en cuenta, sin poder consultar sus perspectivas, sus necesidades. Por eso señala, por ejemplo, el Banco Mundial que a pesar de que estamos en un momento crítico, las oportunidades de investigación son muchas, porque todavía no sabemos mucho acerca de migrantes venezolanos que están en extrema vulnerabilidad. Más adelante lo vamos a ver. Lo primero, y el llamado más especial, es que abordemos la salud de los migrantes, en particular la salud sexual y la salud reproductiva, de una forma positiva y efectiva. Lo segundo es que incluyamos a los migrantes en las decisiones de salud, ya lo dije, las voces de ellos y ellas. Lo tercero es elaborar muchos más presupuestos multisectoriales. En pocas palabras, hacer una labor de incidencia muy fuerte en que los presupuestos a partir de ahora tengan presente un ítem o un rubro, un subrubro para acciones para la población migrante venezolana. Esto ya es una obligación, de alguna forma moral. El cuarto es confrontar el racismo y ser cero tolerante con la xenofobia en estos momentos que venimos trabajando en todos los niveles y en todas las direcciones con la migración migrante, con la población migrante venezolana en Colombia. Tenemos que ser cero tolerantes con cualquier forma de discriminación, y eso lo notamos mucho en el informe, incluso desde los prestadores de servicios de salud. Entonces hay otra oportunidad para incidir políticamente. Y lo quinto es definitivamente promover enfoques diferenciales para los migrantes de acuerdo a la edad, su género, la situación migratoria. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una mujer migrante venezolana que está
con permiso de permanencia a una mujer migrante venezolana que está buscando anticoncepción irregular y llega por una trocha o un camino no autorizado. Entonces, ese es el llamado a que cuando abordemos la salud tengamos en cuenta estas diferencias de cada uno de los migrantes. Termino acá con esa conceptualización y ahora vamos un poco a describir por qué esta investigación. En pocas palabras, esta investigación conectó todos los determinantes sociales, los estructurales hasta los intermedios, porque, por ejemplo, durante la migración y los flujos migratorios, muchas de las necesidades de las personas se ven seriamente limitadas, en el sentido de que las condiciones habitativas cambian o no tienen vivienda, la alimentación se ve afectada, en lugar de 3 comidas tienen una, los accesos a servicios de salud básica también, protección, no hay oportunidades de empleo, la educación se ve suspendida. Esto, a su vez, crea dinámicas que todas, no tener vivienda, no tener oportunidades, no tener empleo, que los chicos o las niñas no vayan a la escuela, esto de alguna forma afecta de manera directa los derechos sexuales y los derechos reproductivos, en especial de esos hombres y mujeres jóvenes y niños y niñas y adolescentes que les mencioné en la diapositiva anterior. De alguna forma, aunque los contextos políticos, sociales y políticos de Venezuela cambian en algunas normas, los migrantes venezolanos, las personas de Venezuela están llegando a Colombia con muchísimas necesidades insatisfechas en salud sexual y reproductiva. No tienen información de calidad sobre anticoncepción, sobre cómo no reconocen o apropian derechos universales en salud sexual y reproductiva, como el simple hecho de acceder a un método anticonceptivo o al derecho del aborto, cuando en las situaciones que se requiera, un aborto seguro, ágil y eficiente. Y por estas razones, ese desconocimiento, cuando llegan a Colombia, enfrentan además otras múltiples barreras por razones que ya conocemos, de su situación migratoria, por razones de discriminación, por razones de su estatus legal y otras formas de desinformación en general. Cuando esto ocurre, esto impacta en los resultados de salud. Entonces, cuando esos determinantes actúan sobre la salud sexual y reproductiva de los migrantes venezolanos, cuando ellos deciden irse de un lugar para otro, esto definitivamente se va a reflejar hay evidencia que se refleja un aumento de la violencia sexual. También puede haber una poca disponibilidad de métodos anticonceptivos. Y también esto a su vez puede afectar que aumente el número de embarazos no deseados o embarazos tempranos, es decir, entre las niñas, adolescentes de 10 a 14 años. Y finalmente, cuando esto sucede, esto puede determinar un incremento de las tasas de abortos inseguros y esto a su vez explicar un aumento de la mortalidad materna. Entonces todo está estrictamente correlacionado y es importante tener esa conectividad de cómo actúan los determinantes estructurales finalmente a tener una decisión. Entonces, pasando a esto, vamos entonces lo que guió esta investigación. De alguna manera, muchos de ustedes deben de conocer el paquete mínimo de servicios, el paquete inicial mínimo de servicios de salud sexual y reproductiva. Es una herramienta universal que han adoptado algunos países, Mariana les cuenta más adelante. El PIMS es simplemente un paquete de acciones que todos los actores deben de hacer en el momento que hay una crisis humanitaria para asegurar que los derechos sexuales, o al menos la atención en salud sexual y reproductiva, no se vea interrumpida. Entonces, no se trata de solo kits o equipos, se trata más bien de un conjunto de actividades que deben implementarse de manera coordinada en ese momento de la crisis humanitaria o durante esos periodos que aumenten los flujos migratorios. En pocas palabras, el principio del PIMS es salvar vidas y que esas vidas se salven en términos de calidad de servicios básicos en salud sexual y reproductiva en los peores escenarios. El PIMS tiene 5 objetivos que los voy a nombrar rápidamente y es simplemente identificar quién es el responsable de coordinar todas las agencias y todos sus esfuerzos, ¿cierto? Lo segundo es prevenir y asistir a las víctimas o sobrevivientes de violencia sexual. Lo tercero es reducir la transmisión del VIH. El cuarto tiene que ver con la salud materna y del recién nacido. Y el quinto, planear los servicios integrales de salud articulados en la atención. Entonces, son 5 objetivos básicos: la coordinación intersectorial, prevenir violencia
sexual y VIH, prevenir el exceso de mortalidad materna y la articulación entre los articulados. Bueno, esa necesidad de investigación también radicó porque, a pesar de que hay un llamado universal de las personas que saben mucho de migración y salud con estos temas que no solamente están afectando el borde de Colombia, Venezuela, sino también el sur de Sudán, lo que ha pasado con los rohingyas en Asia, todo este tipo de flujos migratorios, es importante. En Colombia tenemos una política nacional que se lanzó en noviembre del año pasado y es la estrategia de la atención migrante que viene desde Venezuela. Ahí hay un apartado de salud y específicamente en ese apartado dice que tenemos que asegurar todos en el país el acceso equitativo a los servicios básicos de salud, entre ellos la salud sexual y la salud reproductiva en esas situaciones de crisis. Entonces, de algún modo esta investigación está alineada también con todo esto que les he contado, con la comisión, con los objetivos de desarrollo y también con las políticas a nivel de país. Entonces, de alguna forma, decimos que necesitamos soluciones en la forma como abordamos la salud sexual y la salud reproductiva en situaciones de crisis. Esta es una primera experiencia de Colombia, que de alguna forma no esperábamos que el flujo migratorio aumentara de la forma que hizo. Entonces, tomamos la oportunidad que nos ofreció IPPF para aplicar por primera vez estos instrumentos del PIMS y de la evaluación de necesidades en un contexto latinoamericano. El único país que lo ha hecho ha sido Haití, y tuvimos una serie de desafíos, por ejemplo, en la traducción de los documentos, adaptando los documentos a la forma como le íbamos a preguntar a los jóvenes y a los adolescentes. Entonces, a partir de acá, le doy la palabra a Mariana, que les va a contar un poco más en profundidad cómo fue esta experiencia metodológica. Yo dejo acá entonces las necesidades de la investigación y retomamos entonces más adelante. Mariana, tiene la palabra. Buenos días. Como les dijo Juan Carlos, yo voy a contarles un poco del enfoque metodológico y los resultados que vienen de la investigación. El enfoque metodológico tiene que ver con algo que también ya les comentó Juan Carlos, que fue la implementación de una caja de herramientas diseñada por el mismo grupo interagencial que diseñó los objetivos del paquete inicial mínimo de servicios en salud. Algunos elementos a tener en cuenta como del contexto de la investigación es que esta investigación se realizó gracias a la participación de un equipo interdisciplinar de 10 profesionales, que la investigación fue aprobada por el Comité de Ética de Profamilia y que contamos con la realización de con la articulación de diferentes fuentes de información en 4 ciudades de Colombia que se caracterizan por tener altos volúmenes de población migrante, que son Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar. Bueno, los instrumentos que usamos son los que hacen parte de la caja de herramientas, que son entrevistas con informantes claves en salud sexual y salud reproductiva, VIH y violencia basada en género, que fueron 23, 21 evaluaciones e instalaciones de salud que tenían que ver sobre todo con la prestación de servicios en salud sexual y reproductiva disponibles en esas instalaciones, 24 grupos focales con población migrante venezolana, 6 en cada ciudad que fueron separados por sexo y por edad, porque también desde esta recomendación de Lancet es muy importante tener en cuenta las necesidades diferenciales según la edad y el sexo. Entonces tuvimos 3 grupos de edad, 14 a 17 años, 18 a 24 años y 25 a 49 años. Este proceso de recolección de información tuvo como inicio una revisión de literatura en la que recopilamos, digamos, la información disponible respecto a esta crisis migratoria en particular. Y en total, no en total, sino aproximadamente contamos con la participación de alrededor de 300 hombres y mujeres venezolanos, que son fundamentales en este informe porque para nosotros era muy importante tener en cuenta las voces de las personas que están viviendo en esta situación migratoria particular. Entonces, si pasas a la siguiente diapositiva, Juan Carlos. Allá. Mariana, disculpa, habla un poquito más pausado. Acuérdate que la plataforma
tiene en el audio un retardo de unos segundos. Entonces, Gracias. un poquito más pausado. Tranquila. Listo. Voy a hablar más despacio entonces. Aquí están las banderas de algunos de los países en los cuales ya se ha aplicado esta evaluación y como les comentó Juan Carlos, Colombia fue el primer país latinoamericano que la tradujo al español e implementó la caja de herramientas. Bueno, los resultados. Nosotros les vamos a compartir el informe como les dijo Juan Carlos, pero en estos resultados voy a tratar de sintetizar los aspectos más importantes de la información que recolectamos y los voy a presentar de la siguiente manera. En primer lugar, ¿qué piensan los migrantes acerca de la salud sexual y salud reproductiva? Como les dije, para nosotros era muy importante oír las voces de las personas que están en esta situación. En segundo lugar, la articulación entre las acciones en salud sexual y reproductiva y el grado de implementación del paquete inicial mínimo de servicios. El objetivo central de la evaluación fue todo el tiempo mirar hasta qué punto este paquete estaba siendo implementado. Y en tercer lugar, la disponibilidad de servicios en salud sexual y reproductiva en las instalaciones que atienden las necesidades de los migrantes. Bueno, entonces, los resultados de los grupos focales que nos permitieron recolectar información sobre lo que estaban sintiendo y experimentando los migrantes fueron codificados en 3 grandes temas: las necesidades en salud sexual y reproductiva, las barreras de acceso a los servicios de salud y el estigma, la exclusión social y violencia experimentada por los migrantes. Aunque recolectamos mucha información, los 4 temas principales que aparecieron en este análisis fue, en primer lugar, una falta de educación integral para la sexualidad que era generalizada en los diferentes grupos de edad. Es decir, no era solo que los grupos de jóvenes tenían problemas de acceso o habían recibido insuficiente o ningún tipo de educación integral para la sexualidad, sino que en todos los grupos etarios encontramos vacíos profundos en educación sexual. Lo segundo fueron las barreras en el acceso a la salud materna e infantil, y en este sentido identificamos que muchas de las barreras de acceso tenían que ver con formas de xenofobia y de violencia que estaban experimentando las mujeres migrantes en estado de embarazo por parte de los prestadores de servicios de salud. Lo tercero tenía que ver con las perspectivas culturales sobre el aborto, y aquí es muy importante tener en cuenta cómo estaba afectando las diferencias en la legislación sobre el aborto entre Venezuela y Colombia. Como muchos de ustedes saben, en Venezuela el aborto solo está despenalizado cuando corre el riesgo la vida de la madre, y adicional a esto, en la cultura venezolana hay mucho estigma respecto a las mujeres que se practican un aborto. Entonces, cuando llegaban a Colombia y, digamos, tenían un embarazo no deseado, era común que pensaran que el aborto era también ilegal en Colombia y no se acercaran a servicios de aborto seguro. Y por último, las dificultades de los servicios amigables para jóvenes, que tenían que ver nuevamente con distancias culturales entre Venezuela y Colombia. Por ejemplo, oímos muchos casos en los que los jóvenes venezolanos nos compartían que en Venezuela para acceder a un condón necesariamente implican del acompañamiento de sus padres, ¿cierto? Pero también la falta de conocimiento respecto a dónde buscar servicios de salud sexual y salud reproductiva y cuáles son las necesidades en salud sexual y salud reproductiva que como jóvenes pueden tener. Ahora, respecto a la articulación entre las acciones en salud sexual y salud reproductiva y el grado de implementación del paquete inicial mínimo de servicios, uno de los primeros hallazgos durante la investigación fue que había un muy bajo conocimiento o casi nulo conocimiento de los objetivos del paquete inicial mínimo de servicios y de lo que significaba este paquete, lo cual suponía problemas en la coordinación de las acciones necesarias para salvar vidas en contextos de crisis humanitaria.
Digamos, en los resultados generales encontramos que solo 2 de las 21 personas entrevistadas, de las 23 personas entrevistadas, habían oído hablar alguna vez del paquete y fueron capaces de reconocer uno o más de sus objetivos, y solo una de estas personas había recibido entrenamiento sobre el paquete. Y esto nos estaba dando información respecto a qué tan articuladas estaban las acciones en salud sexual y salud reproductiva en estos contextos, porque no era tanto que las personas conocieran o no el paquete, sino que los objetivos y las acciones que estaban implementando como respuesta a la crisis sí estuvieran orientadas a satisfacer las necesidades más básicas y urgentes de la población migrante. En ese sentido, una de las grandes conclusiones que tuvimos en este momento fue que no había articulación intersectorial para la atención en las necesidades básicas en salud sexual y salud reproductiva, VIH y violencia basada en género. Juan Carlos, gracias. Bueno, esto también tiene que ver con los resultados de las entrevistas a los informantes clave, y es que encontramos que había problemas en la coordinación interinstitucional e interagencial para abordar la salud sexual y salud reproductiva de los migrantes. Este informe se terminó a finales del año pasado, y puede que este contexto haya cambiado un poco. De hecho, cuando hemos estado haciendo las labores de devolver la información en las ciudades donde se recolectó la información, hemos encontrado, digamos, procesos más amplios de articulación entre instituciones. Sin embargo, sí permanece una desarticulación que impide muchas veces que los sistemas de referencia y contrarreferencia funcionen, que unas agencias y unas organizaciones sepan qué hacen las otras, sepan cómo pueden apoyarse en el trabajo con otras, que dificultan las respuestas al VIH durante la crisis humanitaria, la atención integral de la violencia basada en género y pues la prestación de servicios básicos en salud sexual y salud reproductiva. En cuanto a la articulación entre las acciones en salud sexual y salud reproductiva, también encontramos que había problemas en la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, pero también barreras que dificultaban la prestación de estos servicios. Bueno, y esta es la tercera parte de los resultados, que hace referencia a la evaluación de las instalaciones de salud que estaban prestando servicios de salud sexual y salud reproductiva a la población migrante venezolana cuando hicimos el trabajo de campo. Nosotros lo que hicimos fue un ejercicio de semaforización de los servicios y buscábamos, digamos, en qué ciudades, cuántas de las instituciones que estaban atendiendo a la población migrante venezolana contaban con estos servicios. Entonces, las casillas que ustedes ven en verde es cuando en esa ciudad todas las instituciones contaban con estos servicios, y las rojas es cuando 0 o solo una de las instalaciones estaba prestando estos servicios. En amarillo lo que van a encontrar es, digamos, en las que tenían la mitad o un poco más de la mitad de los servicios. ¿Qué es importante aquí? Pues lo primero era que evidenciamos que en equipamiento y talento humano, digamos, había menores vacíos con respecto a la prestación de los servicios de salud. Digamos, esta tabla nos permite ver muy rápidamente dónde están los principales problemas, en qué municipios y en qué tipo de servicios, y están alineadas con los objetivos del PIMS. Entonces, algunos elementos que llaman la atención de la tabla es, por ejemplo, que los métodos de anticoncepción disponibles son insuficientes en todos los lugares. Miren que ninguna casilla es de color verde, y esto tiene que ver no solo con que había métodos anticonceptivos insuficientes para la demanda, sino también con que muchas veces las mujeres no estaban recibiendo el tipo de anticonceptivo que querían tener, que esto es muy importante, ustedes saben, para que las mujeres sigan usando ese anticonceptivo.
Una que se me olvidó fue que la relación con que también evaluamos la relación con la comunidad y las poblaciones migrantes, y es muy importante tener en cuenta que muchas veces no había difusión a la comunidad sobre los servicios que se estaban prestando, y mucha de la información entre las personas migrantes estaba funcionando por medio del voz a voz, que dificultaba que las personas migrantes tuvieran información clara y eficaz respecto a dónde buscar los servicios. Otro elemento tiene que ver con la salud materna e infantil, en la que encontramos no solo dificultades en el acceso a los servicios por los temas de xenofobia que ya les mencioné, sino también que muchas veces, aunque en la ciudad había instituciones a cargo de atender, digamos, partos y emergencias obstétricas, muchas veces las mujeres venezolanas que acudían a estas instituciones no contaban con los recursos para acceder a los servicios, con los recursos que les decían en el hospital que tenían que tener para acceder a los servicios. En cuanto a los servicios de aborto y posaborto, esto se encuentra muy relacionado también con vacíos históricos en Colombia para el acceso efectivo a aborto, pero sobre todo nos llamó mucho la atención que en estas ciudades no había servicios suficientes de aborto, ni siquiera en muchas encontramos una sola institución que estuviera prestando estos servicios. En la atención y prevención del VIH, Cúcuta, que es una ciudad que se caracteriza porque está recibiendo muchas agencias de cooperación internacional, era la que tenía menos dificultades en la prestación de sus servicios. Sin embargo, de manera generalizada encontramos que aunque se prestan servicios como acceso a tratamiento antirretroviral, muchas veces en estos contextos es donde más se están fallando los sistemas de referencia y contrarreferencia. Y por último, en la atención de la violencia basada en género, pues no solo fallaban los sistemas de referencia y contrarreferencia, sino que además de que los servicios eran insuficientes, muchas veces las mujeres migrantes venezolanas no estaban familiarizadas con la existencia de los servicios. Y durante los grupos focales, lo que apareció en reiteradas ocasiones era que las mujeres privilegiaban que el abordaje de la violencia sexual tenía más que ver con un proceso de justicia y de denuncia de la violencia que con una urgencia médica. De estos tres resultados que les acabo de presentar, nosotros seguimos con un ejercicio de triangulación en el que reconstruimos una tabla con las 10 principales necesidades insatisfechas en salud sexual y salud reproductiva. Hay varias cosas que tienen que tener en cuenta para interpretar esta tabla. La primera es que se trata de un ejercicio de triangulación, entonces no es como que cada casilla retenga un porcentaje específico. Lo que hicimos más bien fue contrastar cómo las voces de los migrantes y las necesidades específicas que ellos nos estaban comentando durante los grupos focales se articulaban o se profundizaban con, digamos, los vacíos en articulación de las instituciones a cargo de coordinar acciones en salud sexual y salud reproductiva, y los vacíos y barreras en la prestación de los servicios de salud. Entonces, en esta primera diapositiva se puede ver cuáles eran las necesidades más urgentes e inmediatas. En muchas ocasiones, necesidades eran compartidas en el mismo lugar con otras de las ciudades evaluadas. Entonces vemos, por ejemplo, que en primer lugar el acceso a los servicios de planificación era una de las necesidades generalizadas para Cúcuta, Riohacha y Valledupar, mientras que en Arauca la necesidad de servicios de aborto seguro y de atención posaborto era la primera necesidad. Sin embargo, si ustedes ven con detalle la tabla, se van a dar cuenta que las primeras tres necesidades, aunque cambian de orden, son muy parecidas entre las diferentes ciudades. Está lo de los servicios de planificación, los servicios de aborto seguro, la prevención de infecciones de transmisión sexual, y algunas, en Arauca encontramos en tercer lugar barreras profundas en el acceso a los servicios de salud materna e infantil, y en Cúcuta problemas de educación integral para la sexualidad, y en Riohacha había como deficiencias en las estrategias para la prevención del embarazo adolescente y el acceso a servicios amigables para jóvenes.
La siguiente diapositiva lo que les va a mostrar es las necesidades urgentes, entonces es como las que estaban en el cuarto, el quinto y el sexto nivel. Aquí es importante llamar sobre todo la atención con la necesidad de atención efectiva e integral de la violencia sexual, que pasa no solo con por la disponibilidad de servicios, sino que está relacionada también con el hecho de que las mujeres que son víctimas de violencia sexual identifiquen la violencia sexual como una urgencia médica que debe ser tratada, ojalá en las primeras 72 horas, y que existen también, que reconozcan las instituciones en las que se les prestan estos servicios. Y en la tercera diapositiva identificamos otras necesidades importantes que tenían que ver con cosas que ya hemos mencionado. Se repetía lo de la violencia sexual, pero también aparecían otras como respuestas combinadas en atención al tratamiento a VIH, en Cúcuta y en Riohacha, y en Valledupar, financiación para salud sexual y reproductiva y salud materno-infantil. Y aquí quiero mencionar algo importante de Valledupar, y es que Valledupar era una de las ciudades en las que encontramos menor articulación entre las organizaciones, y casi que no se estaba respondiendo a la emergencia migratoria, sino que las organizaciones presentes en el territorio estaban trabajando en otros proyectos también importantes, pero no se habían enfocado todavía a los efectos que estaban teniendo los flujos migratorios sobre la vida de los migrantes. Entonces, estas es como unas tablas que resumen. A continuación, Juan Carlos les va a contar un poco las recomendaciones y reflexiones que surgen de estos resultados. Gracias, Mariana. Entonces, un poco como recapitulando con lo que ya les comentamos, con esta experiencia aplicando la herramienta del Inter-Jersey Working Group y la evaluación del PIMS, nos da la posibilidad como de reflexionar frente a muchas cosas. Este capítulo de forma más profunda lo pueden encontrar en el libro, pero sin embargo hicimos como una selección básicamente en 3 grupos. El primer grupo de reflexiones tiene que ver con la incidencia, y es básicamente que todavía estamos en una situación de crisis humanitaria, pero que no ha sido reconocida oficialmente a través de una declaración, ya sea por parte del país o por parte incluso de la misma Organización de Naciones Unidas. Esto de alguna forma ha limitado muchas acciones, implementar muchas medidas de una forma mucho más amplia, debido a que tiene que declararse como tal la situación de crisis humanitaria. Lo segundo es gestionar la voluntad política en estos territorios, en estas ciudades, en donde ya les comentamos que existe una política para la atención con estrategias de la población migrante proveniente de Venezuela, y básicamente no se ha apropiado que los responsables a nivel local, los responsables de la prestación de los servicios, adopten estas medidas y las lleven en el territorio. Entonces, todavía falta mucho trabajo a nivel político con alcaldías, secretarías de gobierno, prestadores de servicios de salud y las mismas aseguradoras de salud. Lo tercero es monitorear la respuesta institucional, es decir, estamos haciendo muchas cosas en el marco de la estrategia, existen muchas ONGs privadas, instituciones privadas, públicas, mixtas, agencias internacionales, organizaciones de base comunitaria trabajando para ayudar a los migrantes venezolanos en la frontera, pero es necesario monitorear esas acciones, porque el caso específico sucede, por ejemplo, con VIH, instituciones que están tamizando a las poblaciones migrantes venezolanas con VIH. En otra institución entregan los medicamentos sin tamizar, en otra organización se encargan, por ejemplo, no lo hacen completo. Entonces a esto se refería la necesidad sentida de monitorear esas respuestas institucionales para saber qué está haciendo el otro, por qué eso no está sucediendo. Aplicar la igualdad de condiciones en la operación tiene que ver algo más al contexto colombiano, y es con respecto a la forma como se están habilitando los servicios de algunos operadores en salud sexual y reproductiva, que son diferentes los tiempos dependiendo de quién solicite habilitar estos servicios. Entonces ha sido como un poco inequitativo
que personas locales colombianas quieran ayudar a los venezolanos, pero otras agencias internacionales o de pronto otros organismos quieren colaborar y de pronto se benefician de una vía más expedita cuando van a prestar los mismos servicios. Entonces ahí se refiere más o menos eso. El segundo grupo de reflexiones tiene que ver con la información, la comunicación y la gestión de la evidencia. Lo primero, y en lo que hemos insistido, es que definitivamente los sistemas de referencia y contrarreferencia están fallando. Es decir, se captan, perdón, se captan o se reciben mujeres, hombres que necesitan o tienen una necesidad explícita en atención de violencias basadas en género o VIH o alguna infección de transmisión sexual, y simplemente lo captamos, pero no sabemos qué pasó finalmente con el resultado de estas personas que requirieron un servicio. Entonces a eso se refiere con el fortalecimiento de la referencia y contrarreferencia, de acompañar y de tener monitoreados a todas los migrantes que acceden a los servicios de salud en el nivel local y dentro de esa red de servicios en el territorio. Es muy importante y ahí hay muchísimo trabajo por hacer. Lo segundo dentro de este segundo grupo de reflexiones es contrarrestar la desinformación sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva. Ahí notamos cómo existen muchísimos mitos a los cuales y estigmas a los cuales están expuestos las personas cuando llegan a las ciudades. Por ejemplo, identificar las mujeres venezolanas que venden café como si fueran las del trabajo sexual. Identificar las jóvenes venezolanas que no tienen empleo como si estuvieran ejerciendo algún tipo de trabajo sexual. Las comunidades receptoras, fácilmente, por ejemplo, en Río Hacha encontrábamos cómo al interior del pueblo los rumores con respecto al VIH se difundían rápidamente. Entonces, aquí hay mucho trabajo también por hacer para contrarrestar esos rumores a través de campañas antirrumores, proporcionar información de calidad, tanto a los venezolanos y venezolanas que llegan, como las comunidades que lo reciben. Ejemplo, hay mucho por hacer en el sentido de disponer de información en un volante con los servicios de salud sexual y reproductiva, la oferta en el nivel local, dónde llamar, cómo atender, por ejemplo, campañas que funcionen con relación a desmitificar este tipo de pensamientos o prejuicios con respecto a las mujeres venezolanas y las enfermedades de transmisión sexual, en el sentido de que no se está haciendo y ahí también hay oportunidad de actuar. Lo tercero es difundir, compartir y apropiar el conocimiento a todos los niveles. Y eso lo estamos haciendo de alguna forma liderando con el ejemplo, con esta presentación. Creo que con esta investigación podríamos decir que hemos ajustado alrededor de 15 o ya vamos para la 20ª presentación de esto y lo estamos tratando de difundir a casi todos los niveles, en el nivel gubernamental, en el nivel de prestadores, con las mismas comunidades venezolanas, con las agencias internacionales, incidiendo con esta presentación en el clúster de salud, que es donde se toman las decisiones, todo ese tipo de cosas, tratando de que el informe esté accesible en otro idioma y en otros formatos para las personas que no tengan tiempo para leerse el informe, proporcionar infografías. Entonces, básicamente es eso, no queremos que esta investigación simplemente se quede en manos de los tomadores, sino también en los que implementan esas medidas y pueden hacer muchísimo. Y el tercer grupo de recomendaciones y reflexiones definitivamente tiene que ver con el PIMS, con el paquete inicial mínimo de servicios, y ahí está absolutamente todo por hacer. Como vieron, la brecha fue inmensa en el sentido de tomar 25 prestadores de servicios de salud que trabajan en VIH, en servicios de salud sexual y reproductiva o violencias de género, y solamente una persona responsable esté en capacidad de identificar qué es el PIMS o los objetivos y de cómo organizar su trabajo. Entonces, la primera recomendación ahí es definitivamente posicionar el PIMS. El PIMS debe ser el punto de entrada de todos los operadores que trabajan con población migrante venezolana en situaciones de crisis humanitaria. Lo segundo es que hace falta identificar esa organización líder para la implementación de ese PIMS. O sea, no se ha visto un liderazgo completamente, hay muchas organizaciones trabajando, haciendo muchísimo, pero falta una organización líder que permita coordinar de forma unificada todos esos esfuerzos
para poder cumplir con los objetivos del PIMS, que es salvar vidas y asegurar la máxima calidad posible en esos contextos de crisis humanitaria. Lo segundo tiene que ver con el abordaje de la violencia basada en género, con el VIH y la prevención del embarazo no deseado en el contexto de esas crisis. Tiene que ver con lo anterior, atender de manera integral cualquier forma de violencia sexual, crear sinergias para enfrentar los riesgos respecto al VIH, reducir las barreras a los servicios servicios de salud materno-infantiles, que fueron muy notorias, a pesar de que el gobierno ha emitido unos lineamientos en donde se garantiza el aseguramiento de la población migrante venezolana que tenga un permiso especial de permanencia. Esto en la práctica no se ha dado completamente, en el sentido de que muchas mujeres incluso que tenían, muchas mujeres venezolanas gestantes que tenían su permiso especial de permanencia, sufrieron mucha discriminación en el momento de acceder, por ejemplo, a terminar los controles prenatales o en el momento del parto. Hasta el último momento del parto recibieron un trato discriminatorio y sin dignidad, y esto es un claro desconocimiento de que la política no se está dando en el nivel local, o al menos de las personas responsables del acceso, que son los prestadores de servicios de salud. Garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva de la población migrante venezolana, aplicar enfoques diferenciales en el abordaje de las necesidades, como dijimos. Hay migrantes venezolanos en extrema vulnerabilidad, las personas con discapacidad, las personas trans, los niños y las niñas y los adolescentes, y también merecen que estos servicios de los cuales estamos hablando, que esta apropiación de políticas se haga con un enfoque centrado en las necesidades específicas de estos grupos. Fortalecer el talento humano en la frontera es definitivamente una de las necesidades más explícitas, que si pudiéramos crear un ranking del top del top con respecto al desarrollo de capacidades, yo podría decir que es definitivamente la segunda luego de posicionar el PIMS, porque si el talento humano no apropia esos lineamientos, no los hace cumplir y no los lleva a cabalidad y no elimina, no los interioriza, no va a poder entonces hacer el resto de cosas, ayudar con esos enfoques diferenciales, garantizar el acceso efectivo. Entonces, el talento humano tiene que estar formado y desarrollar capacidades en atención de población migrante en situaciones de crisis humanitaria. Es muy importante y ahí todavía eso no se está haciendo de la forma ideal. Vincular a la población migrante cualificada en los servicios de salud. Nuevamente, es muy importante no solamente tener las voces de los migrantes venezolanos, sino también ellos ya, las mujeres y los hombres venezolanos ya llegaron para quedarse. Ahora tenemos que trabajar también de algún modo para ayudarlos en esa vocación de residencia, y esta recomendación va alineada con eso. En Profamilia ya existen casos de migrantes venezolanos que son profesionales y estamos trabajando, han sido vinculados a Profamilia con el propósito de precisamente de eso, de cumplir con la oportunidad y también que un migrante venezolano nos ayude más a contextualizar la forma de pronto también cómo llegar a los migrantes venezolanos, teniendo en cuenta las diferencias entre países. Y finalmente, aumentar los niveles de cobertura, los niveles de servicios de salud. Si los migrantes venezolanos continúan viviendo estas necesidades insatisfechas en servicios básicos como los que acabamos de hacer, esto va a poner en peligro las metas y los objetivos de, por ejemplo, de la dimensión de derechos sexuales y derechos reproductivos del Plan Decenal de Salud Pública de Colombia, y también de la misma política, de las mismas metas establecidas dentro de la política de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. Entonces, todo está absolutamente conectado. Si no invertimos en investigación, si no invertimos en que el desarrollo de capacidades de las personas que atienden los personal migrante venezolano, si no posicionamos el PIMS, si no atendemos y eliminamos las inequidades y reducimos ese estigma que están actualmente experimentando todas las personas provenientes de Venezuela, esto va a ser seguro que no vamos a alcanzar muchas de las metas que están propuestas a la Agenda 2030. Entonces, creo que aquí terminamos contándoles que estamos haciendo una adecuada gestión y apropiación del conocimiento. Existe un libro en 2 idiomas, infografías en 2 idiomas, inglés y español, y actualmente hay unos
temas que pensamos que requerían una profundización y estamos actualmente trabajando en unos artículos científicos, por ejemplo, ligando la migración con el desarrollo y cómo la salud sexual es catalizadora de desarrollo en esos contextos de migración y por ende debería ser como la primera estrategia que debería ser puesta en el centro de todas las acciones. Lo segundo es que estamos trabajando mucho evidenciando la violencia sexual en los contextos de migración de mujeres y niñas, que fue uno de los capítulos que más nos preocupó y de los hallazgos que de alguna forma pensamos que merece un capítulo aparte. Y también estamos trabajando en eventos de difusión y comunicación, la presentación de estos resultados. Regresamos a las mismas ciudades donde hicimos la investigación para retribuir este nuevo conocimiento y también en Profamilia estamos adaptando los servicios de salud exactamente a esas necesidades y circunstancias de las personas venezolanas, de las personas provenientes de Venezuela, para acercar los servicios de salud sexual y salud reproductiva en estos contextos. Entonces, eventualmente se han abierto unos consultorios exclusivos para población migrante venezolana, algunos servicios, se ha apoyado con unidades móviles en los asentamientos o donde se saben que están localizados los migrantes venezolanos en extrema vulnerabilidad. Muchísimas cosas, es decir, nosotros terminamos la investigación y a la semana siguiente ya se estaban adaptando muchas de las servicios y estrategias y respuestas de Profamilia para precisamente satisfacer estas necesidades que nosotros mismos acabamos de identificar. Entonces, hasta aquí creo que hicimos la presentación, espero no haberme tomado más del tiempo y Milka entonces nos orienta qué sigue. Muchísimas gracias, Luz Janet Forero, Juan Carlos Rivilla, Mariana Calderón Jaramillo. Realmente una presentación y una investigación fabulosa que da tantas pistas, no solamente para el trabajo que ustedes están haciendo en Colombia, sino también para los colegas en Ecuador, en Perú, en Brasil, que estamos recibiendo esta gran migración de Venezuela. Justamente unos días antes de este webinar recibí llamada del Fondo de Población aquí de Lima, de Perú, para decirnos que ellos también, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú, están haciendo una investigación similar que la van a compartir con nosotros a través del Foro LAC próximamente, así que podríamos realmente empezar a hacer comparaciones de qué es lo que está pasando con todas estas personas que están viviendo momentos de gran vulnerabilidad. Yo creo que con la presentación se respondió esta primera pregunta, así que pasaremos, Juan Carlos, Mariana, si me permiten, Luz Janet, a las preguntas. La primera pregunta es de Juan Fernando Botero García. La hizo temprano en la presentación, a las 10:56, así que probablemente ya la respondieron, pero de todas maneras la hago. Con la población desplazada se implementó el PIMS y si fue así, ¿esto ha generado lecciones aprendidas para la atención de migrantes? Adelante, Juan Carlos o Mariana. De hecho los fuimos muy explícitos al inicio y es que es la primera vez que el PIMS lo estamos aplicando en un contexto latinoamericano de habla castellana en Colombia. No tenemos, por ejemplo, conocimiento o al menos evidencia dentro de la revisión de literatura que hicimos que el PIN hubiera sido aplicado antes a la población en situación de desplazamiento en Colombia. Yo pienso que si lo hubiéramos hecho, nos hubieran informado, porque antes de hacer la investigación consultamos al UFPA que íbamos a hacer la investigación y si conocían algo similar. Entonces, de nuestra parte pensamos que no se aplicó el PIN en esta población en situación de desplazamiento y es la primera vez que se aplica en esta situación de crisis, pero específicamente en población migrante venezolana. Tengo otra pregunta aquí de José Luis Alfaro. Felicidades, Profamilia Colombia. ¿Efectuaron procesos de seguimiento?
Milka, ¿cómo dice? Que no escuché, disculpe. Dice aquí si efectuaron procesos de seguimiento. José Luis Alfaro pregunta. Ok, lo voy a responder. Si me hace falta algo, Mariana me complementa. Pero no, dentro del protocolo de investigación presentado al Comité de Ética y propuesto con IPPF, no se definieron seguimientos. Hubiera sido ideal, por ejemplo, hacer un seguimiento al año o a los 2 años de cómo van esos niños y niñas que entrevistamos dentro de su permanencia en Colombia. Sin embargo, con IPPF estamos pensando en hacer una nueva aplicación del instrumento, pero básicamente priorizando la actualización del PIMS, que tiene otros objetivos, o de pronto otras comunidades en extrema vulnerabilidad y que nos dieran, por ejemplo, un poco más de contenidos con respecto a lo que este informe no logró. Pero no se planteó seguimiento en esta primera fase. También, para complementar, algo de lo que mencionamos antes es que cuando fuimos a hacer la presentación de los resultados en las ciudades que evaluamos, ya de entrada estábamos viendo cambios, y creo que una de las cosas que hemos podido evidenciar es que estos escenarios de crisis migratoria se están transformando muy rápidamente. Entonces, hubiera sido interesante realizar seguimientos, pero también creemos que el informe tuvo efectos en empezar a hacer ajustes sobre la marcha, que creo que pueden evidenciarse también en cambios que tienen que ver de dejar de entender esto como el flujo migratorio que llega y después puede que se vaya, y empezar a pensar en que los migrantes tienen muchos intereses de quedarse en Colombia y que tenemos que empezar a hacer seguimientos, pero también desde otras perspectivas. Muchas gracias, Mariana y Juan Carlos, por las respuestas. Una siguiente pregunta de Rocío Puente. ¿Cuál fue la base de datos oficial que utilizaron para realizar el perfil y el mapeo de la población venezolana migrante? Correcto, sí. De hecho, utilizamos diferentes fuentes de información del Ministerio de Salud, la bodega de datos del CISPRO, pero nuestra principal fuente de información fue definitivamente la Oficina de Migración Colombia, que es la que publica los datos de los migrantes venezolanos que acceden a Colombia según diferentes estatus migratorios. Entonces, esa información que utilizamos y que presentamos en el perfil fue consultada en noviembre del 2018 y que hoy seguramente ha cambiado, pero esa fue nuestra base de datos oficial. Muchísimas gracias. Una siguiente comentario y pregunta de Miriam Rojo, justamente del Fondo de Población de Perú. Felicitaciones por el estudio. El gobierno colombiano tiene una estrategia política específica para enfrentar la migración venezolana y dentro de ella contempla la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva. ¿Es sostenible? ¿Qué tipo de acciones realizaron para que eso suceda? Bueno, a Miriam le respondo desde el conocimiento que tenemos. Colombia sí tiene una estrategia para abordar la migración venezolana y vieron que yo lo nombré ligeramente, es un documento COMPES, si lo ven en nuestra presentación, ahí está el número, es el documento de política que define qué tiene que hacer cada sector, educación, gobierno, vivienda, salud, para abordar de forma efectiva y planificada esa migración en Colombia. Yo les sugiero que por favor exploren ese documento, está en la web. A nivel de salud sexual y reproductiva, el documento dedica una parte muy limitada, exactamente en un párrafo dice lo de asegurar la salud sexual y reproductiva, pero no define unos lineamientos un poco más claros que seguramente a diferentes instituciones y al Ministerio de Salud y Protección Social deberá definir esos procedimientos para lograr esa política precisamente. Pero Colombia sí tiene un plan de respuesta y fue publicado en noviembre del 2018.
está publicado en la web y creo que es ampliamente disponible. En caso de que no puedan acceder, se los puedo enviar también con Milka. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En este momento no veo más preguntas. Hemos pasado la hora normalmente que dura un webinar, pero como les dije al inicio, este webinar ha sido grabado, tanto el video como el audio, así que en un par de días van a tener la copia por si desean volver a revisar la información, y Juan Carlos me va a enviar los enlaces o los links a los diferentes documentos que ha mencionado y así se los puedo compartir. Tengo aquí una última pregunta de Dulce Chaín. Excelente, gracias por compartir. Nos proveen importantes sugerencias para direccionar acciones en el aseguramiento de la salud sexual y reproductiva de esta población. Agradecernos compartirnos la presentación. Gracias. Gracias a ti, Dulce, por participar, y como te dije, vas a recibir un link con el video y el audio de esta presentación. Una vez más, Luz Janet, Juan Carlos, Mariana han hecho un trabajo fabuloso, muy agradecida a Marta Arroyo y a todos los colegas de Profamilia por siempre responder con ideas para webinars y así poder iluminar nuestro trabajo aquí en América Latina y con el Foro LAC. Les quedo muy agradecida realmente por la presentación de hoy día, y a Juan Carlos y Mariana, como ustedes han sido las estrellas hoy día, les dejo las palabras finales de cierre. Bueno, no sé, Mariana, si quieres despedirte en primer lugar. Muchas gracias por su participación. Sobre todo estas presentaciones siempre son una invitación a consultar el informe, que puede tener información un poco más detallada, y espero encontrarnos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Bueno, yo solamente quiero terminar también agradeciendo a Milka por la oportunidad y dejarles un mensaje, y es que si queremos ser exitosos en abordando esta migración y asegurando que las personas provenientes de Venezuela cumplan con sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos sin cero discriminación, tenemos que promover mucho datos, que los datos sean accesibles, compartamos datos y compartamos investigaciones. Lo segundo es que hagamos responsables a las personas, es decir, tanto a las personas venezolanas como a los colombianos que estamos trabajando por hacer algo, debemos responsabilizarnos, tenemos un deber moral. Y lo tercero es que definitivamente seamos cero tolerantes con la xenofobia y cualquier tipo de discriminación. Entonces, muchas gracias de nuevo.